Bueno, en primer lugar agradecer el poder estar aquí y explicar un poco la experiencia y la vivencia sobre cuestiones de asentismo que hemos desarrollado en el grupo Volkswagen, que es lo que más cerca tengo, también un poco y analizando de lo que estamos hablando aquí, del tema del asentismo. La primera pregunta yo haría decir, ¿asentismo qué es asentismo? ¿Qué engloba el asentismo al final? Es decir, yo ya en muchas reuniones, cuando hacemos reuniones para intentar valorar cómo buscamos soluciones o herramientas o cómo canalizamos el asentismo de forma positiva, hay grandes discusiones cuando se discute qué es lo que se recoge o qué datos se dan a los organismos que valoran el asentismo. ¿Qué es el asentismo? ¿Qué engloba el asentismo? Existe el asentismo facial. Yo este asentismo en una conferencia que hice hace 2 años no yo porque había otro ponente, pero escuché a un directivo de recursos humanos hablar del asentismo facial y aquello me hizo pensar dos cosas. Una, de que los trabajadores no se debe criminalizar a todos por un igual con el tema del asentismo. Y esto en la sociedad pasa. No se puede tratar de que todo el mundo es culpable de que los índices de asentismo están en los topes que están. Yo quiero hacer otra reflexión, o provocar una reflexión también muchas veces, que yo creo que cuando decía el doctor Serrano, estamos en situaciones divergentes o distantes, situaciones lo que es el empresario y el sindicalista, ¿no? Los sindicatos, ¿no? Yo creo que muchas veces no se han acuerdos en este ámbito o en otros ámbitos, porque tanto el empresario en algunos casos está anclado en el pasado y los sindicalistas también. Porque o damos pasos avanzados hacia el camino, llámese asentismo o cualquier otro tipo de negociación que tengamos que hacer, y nos situamos en el camino de la modernidad, en el camino de afrontar los retos en función de cómo van cambiando los tiempos y situarnos en la realidad que tenemos, o tendremos serias dificultades en buscar dichas soluciones. Mirad, el asentismo llamado el fraudulento, como se está llamando aquí, o el ordinario, porque cuando alguien me explique lo que es, pues entonces podré valorar si el asentismo son reducciones de maternidad, si el asentismo es una baja de un día alta y baja, de un viernes, de un lunes, o si son accidentes de trabajo que incluyen gran cantidad de asentismo, ¿no? Mirad, nosotros la experiencia que venía un poco a contar aquí, un poco, que creo y coincido con lo que ha dicho él en una parte, que es, yo no creo que haya grandes diferencias en la consecución de objetivos, porque el trabajador trabaja porque hay empresa porque hay capital para poder trabajar y por lo tanto hay trabajo. Por lo tanto, yo creo que es un bien común, es un patrimonio que tenemos que preservar todas las partes, pero cuando el objetivo es de que yo en una negociación pido todo y no hay un acercamiento de objetivo, evidentemente nunca se llega a punto de encuentro. Nosotros lleguemos en el tema de asentismo a un punto de encuentro. A partir de hace 3 años aproximadamente hicimos un acuerdo que yo creo que fue pionero. Yo creo que hay empresas que ya están poniéndolo en marcha. Y era un acuerdo donde yo tenía mis grandes dudas, porque si no hay confianza entre los que estás tratando, una fidelidad, transparencia en datos, confianza desde el punto de vista del respeto de lo que estamos hablando, que sea cierto lo que estamos hablando y que se pongan todas las cartas encima de la mesa para poder abordar el tema del asentismo, ningún acuerdo funciona. No funcionan, o sea, es imposible. Nosotros tenemos un acuerdo que tenemos acordado con todos los sindicatos, el comité de empresa en general, con la dirección de la empresa, en este caso en SEAT, que se llama 5 pasos. Es decir, nosotros la gran discusión que teníamos siempre con la política de recursos humanos y con el tema del servicio médico, era de que si una persona estaba enferma, una persona se accidentaba, una persona tenía problemas tenía una trayectoria de baja debido a la ergonomía de los puestos de trabajo, que este es otro punto importante del tema del asentismo, que es el que más perseguimos, lo menos en nuestro caso, que es cómo enfocamos, cómo enfilamos la situación de reducir el asentismo, buscando objetivos de productividad y buscando objetivos de beneficio en dinero para los trabajadores en función del trabajo en equipo y de la rotación de los puestos de trabajo. En el convenio pasado nosotros hacíamos un convenio
donde los sindicatos fuimos la primera vez que proponíamos el trabajo en equipo, donde esto siempre era una cuestión patronal, una cuestión de la dirección de la empresa. Y lo hicimos porque queríamos gestionar nosotros los sindicatos el tema de la polivalencia de los trabajadores, porque habiendo polivalencia de los trabajadores hemos demostrado de que hay menos asentismo, se mejora el asentismo, porque la monotonía en los puestos de trabajo nos estaba demostrando de que una persona, si se pega 10 años poniendo asientos, por mucho manipulador que pongamos, por muchas herramientas tecnológicas que pongamos, al final cae. Si rotamos los puestos, pensábamos en aquel momento, y lo seguimos pensando ahora ya, demostrando el tema de los hechos, es que esa polivalencia, ese trabajo en equipo, que al final nos da una paga a los trabajadores, porque hemos conseguido el objetivo en productividad, en calidad, en formación para los mismos trabajadores, pues ese objetivo lleguemos a bien pactarlo entre dirección y sindicatos. ¿Qué objetivo tenía ese acuerdo? No es el objetivo de despedir, como alguno puede pensar. Si una persona ha llegado al quinto paso, se le aplica un despido en función del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores y se marcha a la calle y lo despedimos. No. Queríamos forzar, lo menos nuestra percepción sindical era de que la empresa cumpliera con que es una obligación para nuestro entender que es suya, que es, si hay una persona enferma, si hay una persona accidentada, tenemos que buscar soluciones para cambiarlo de puesto de trabajo. Esto se está haciendo, antes no se hacía. ¿Con esto qué mejoramos? De que la persona, motivamos a la persona. ¿Qué objetivo tenemos? Se le entrevista durante 5 veces. Y se le entrevista con el servicio médico, se le entrevista con los sindicatos delante, se le entrevista con el jefe delante. Y entre todo firmamos un papel donde buscamos el segundo paso, qué hacemos con ese trabajador, dónde lo llevamos y qué actuaciones llevamos. Porque después está el asentismo, evidentemente, que es más complicado, que es el psicológico, el asentismo por depresiones, que últimamente abunda mucho, sobre todo, no tanto en la zona de mano de obra directa, pero por ejemplo en nuestro caso en el tema de oficinas, que también hay un gran asentismo por la presión ejercida dentro de los márgenes, de los managers, del management de las empresas en ese sentido. Hace poco, no me quiero enrollar mucho, pero hace poco tuvimos que hacer, porque veo mi teléfono, mi BlackBerry, cosa que casi todos tenemos, pero lo que no se puede hacer tampoco, y nos preocupa en este punto, y tenemos una reunión prevista con la dirección, porque no puede ser que en los últimos tiempos haya un incremento de asentismo, sobre todo por la utilización de las nuevas tecnologías. Y no es una barbaridad lo que estoy diciendo. La BlackBerry y correo llegan a cualquier hora, a las 12 de la noche, a la 1. Tenemos directivos que muchas veces no entienden que a la 1 la gente descansa, tiene vida familiar. Estamos hablando de la conciliación familiar y estamos hablando del agrupamiento, de la conciliación familiar con la vida laboral. Pues es un tema que hemos arreglado el asentismo, que es más preocupante, que era el de la producción, el de los trabajadores, el de la productividad, y estamos aumentando el asentismo empresarial, el de los directivos, el de los jefes, el de los gerentes, por la gran presión que hay sobre objetivos y tal. Por cerrar el punto del capítulo que estaba abriendo, yo creo que es posible acuerdos si los sindicatos o los líderes sindicales, porque los sindicatos englobamos la asociación de una manera, los líderes sindicales en empresa son variopintos y por lo tanto las directrices nunca se llevan a hacer o cumplir porque cada uno en función de lo que tiene enfrente en la patronal o en la dirección, pues así tengo, así hago, pero yo creo que es importante que si entre dirección y sindicatos hay acuerdos de objetivos comunes, yo creo que se pueden acercar mucho las posiciones y, hombre, no ir en la misma línea, sí en líneas paralelas, pero el tema del asentismo, primero, que la pregunta que hacía es, ¿qué es el asentismo? Primero, valoremos qué es el asentismo, qué tomamos como asentismo y, sobre todo, lo de la criminalización del asentismo. Como bien decía, es decir, esto no es una cuestión policial, que es decir, que hay que perseguir, para eso están las mutuas, para eso hay seguimiento, es decir, yo creo que hay herramientas suficientes donde pues, se pueden comprobar y demostrar que una persona que tenga el tema del parte médico, pues a lo mejor tendría que haber una regulación a través de la Seguridad Social, que me consta que hay empresas que están haciendo gestiones con el INS para decir, oiga, ¿qué mecanismo o qué cauce podemos hacer para poder controlar si una persona tiene la baja o no? Yo creo que una persona si va al médico y un médico le da la baja,
parto del principio de que hay un motivo causante de que algo tiene. Si no, no creo que un médico sería mal profesional, entiendo, si diera una persona una baja sin tener nada aparente de una enfermedad, de un accidente. El asentismo común ordinario, que sería el de enfermedad común, es muy diferente al del asentismo laboral. El asentismo laboral, evidentemente, nosotros en los accidentes de trabajo hemos reducido muchísimo los accidentes debido también al acuerdo que estaba explicando antes. Es un acuerdo que al principio no se entendía, yo creo que la gente ha tomado conciencia también, pero si ese acuerdo no hubiéramos conseguido cambiar a la gente de trabajo, si no hubiéramos conseguido o podido canalizar que el interés de las partes, porque también esto de los médicos, yo no soy médico, pero cuando yo voy muchas veces a hablar con los jefes médicos de la compañía y hay una frase que me da mucha rabia, que es, esto es genérico. Digo, ¿esto qué significa esto de genérico? Dice, no, esto es desgaste de huesos, esto ya es suyo, esto no es por la posición que tiene al trabajar, no me fastidies. Una persona que se accidenta o tiene una posición constante durante años en una posición de trabajo, evidentemente estamos hablando de que hay que mejorar esa situación y, por lo tanto, yo creo que no podemos quitarnos la responsabilidad que tenemos cada una de las partes en buscar. Y yo creo que con este acuerdo nosotros lo que hemos conseguido ha sido que la dirección, recursos humanos, servicio médico, se impliquen más de lo que se estaban implicando y no vivan bien y no dejen el muerto a los sindicatos o al comité, sino que ellos se preocupen de buscar, que son los responsables al final de cambiar. Un sindicato, un delegado no puede cambiar una persona de puesto de trabajo. La organización del trabajo, por suerte o por desgracia, son de las empresas. O sea, nosotros podemos ayudar o colaborar y dentro también de las relaciones laborales, que digo que muchas veces que los sindicatos estamos anclados en el pasado y tenemos que dar pasos adelante y avanzar, yo creo que el punto de la cogestión creo que debería de potenciarse más para temas como el asentismo, como muchos tantos temas, el tema de la participación y la gestión de los problemas reales de los trabajadores y de la empresa, porque un problema de un trabajador para mí es un problema de una empresa. Yo no sé, un par de cuestiones. Yo no sé si la crisis ha acrecentado o no el absentismo en las empresas. En segundo lugar, ustedes representan dos papeles distintos en una propia empresa, el papel del empresario y el papel de los trabajadores. Quisiera saber si los principios que encarna una empresa desde la cúpula tienen que ver o no con el absentismo. Es decir, los principios caen en cascada, sobre todo a la organización, no solo de los directivos, sino de los trabajadores. Si los principios empresariales, determinados comportamientos pueden beneficiar que haya menos absentismo. Y en el caso de los trabajadores, yo no sé si se ha superado a veces cierta tendencia a priorismos o a prejuicios, posiblemente derivados de la lucha de clases y de enfrentamiento con el empresario como postura contradictoria hacia lo que defiende. Yo no sé si esto se ha superado y esto puede beneficiar a un menor absentismo. Sí, a la primera es justo lo que comentaba al principio. Si en la empresa están muy bien alineados, pues lo que se quiere hacer, los objetivos que se quieren conseguir, y hay una bajada de estos objetivos y se hace de la manera adecuada, se involucra a toda la gente. Hay varios temas. Hay un norteamericano experto en motivación y tal, hace unos meses publicó un libro que seguro que conocéis la mayoría de vosotros, él se llama Pink, es un nombre difícil de olvidar, Pink como el color, y el libro en castellano tiene una traducción muy rara, muy larga, pero va de motivación, ¿no? Entonces él concluye, analizando una serie de experimentos científicos que se conocen y hace años, lo que hace los recopila y tal, y concluye en 3 motivaciones básicas que son las que hacen mover a las personas. La primera es, cada uno de nosotros queremos desarrollar nuestra labor en un ambiente de libertad. Necesitamos libertad. Cuanto más libertad, mucho mejor. Entonces, ojo, son mensajes a las organizaciones, clarísimo. Segundo es, hay una tendencia absolutamente clara en que una persona que hace algo quiere saber más sobre lo que hace. O sea, hay una continua voluntad de seguir aprendiendo de lo que se hace.